Muy buenas a todos y bienvenidos al análisis y explicación del artículo 45 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público orientado para opositores. Un artículo 45 que habla sobre la solución extrajudicial de conflictos colectivos, cosa de la que ya habíamos hablado e introducido brevemente en qué consistían, y es ese intento de intentar solucionar los problemas sin acudir a vía judicial y encomendándoselo a un tercero, lo que viene siendo la mediación y el enfriamiento del conflicto, podríamos decir, y la búsqueda de la solución. Habíamos dicho que estaba la mediación, el arbitraje, y aquí en este artículo se habla de ello específicamente. Así que sin más dilación, comenzamos con el 45.1, que dice así: con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los pactos y acuerdos, las administraciones públicas y las organizaciones sindicales a que se refiere el presente capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos. Así que, además de esas comisiones paritarias que vimos en el artículo 38.5 que seguían los pactos y acuerdos, hacían un seguimiento de su cumplimiento y también hacían una labor de interpretación de los mismos. Además de esto, las administraciones públicas por una parte y los sindicatos por otro podrán acordar, no existe esa obligación, pero podrán acordar la creación de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos, lo que viene siendo el título de este artículo y que ya sabemos lo que es. Bien, siguiente apartado, 45.2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los pactos y acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de ley. Así que, ¿de dónde viene ese conflicto? ¿De dónde vienen los conflictos? Vamos a ponerlo mejor en amarillo, que el verde es muy positivo. Conflictos. Bien, pues se derivan de la negociación, aplicación e interpretación de pactos y acuerdos. De todo eso. Sobre las materias del artículo 37 que ya vimos. Hay un salvo para lo que exista reserva de ley. Así que estamos hablando de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos y en este segundo apartado estamos hablando de esos conflictos. ¿Qué conflictos? ¿Qué vamos a solucionar? Pues esos conflictos que se derivan tras los procesos de negociación, aplicación e interpretación de los pactos y acuerdos. Podrían derivarse de la actuación de las comisiones paritarias, por ejemplo. Surge un conflicto a partir de ahí, porque la comisión paritaria interpreta los pactos y acuerdos. Bien, y muy importante, esos conflictos no pueden estar versados sobre materias en las que exista reserva de ley. Bien, seguimos. 45.3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezca el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. Así que vemos que aquí hay dos procedimientos. El primero es mediación y el segundo es arbitraje. La mediación, por un lado, en primer lugar, en lo que hemos leído, si lo solicita una de las partes, es obligatoria. Si lo solicita una de las partes, es obligatoria, ya sea administración pública o organización sindical. Pero las propuestas de solución ya no son obligatorias. Podrán ser libremente aceptadas o rechazadas. Así que
En primer lugar, la forma de iniciar la mediación parece más sencilla, porque solo lo tiene que solicitar una de las partes y a partir de ahí ya es obligatoria la mediación, pero una vez que el mediador o mediadores propongan soluciones, estas pueden que sean aceptadas o rechazadas, así que el proceso final queda como más inestable. Bien, y segundo párrafo, mediante el procedimiento de arbitraje, las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado, comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma. Bien, ahora hablamos del arbitraje. Y la diferencia con respecto a la iniciación y con respecto a la mediación es que aquí las dos partes entran en juego. ¿Por qué? Porque aquí dice las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto. En la mediación solo decía una de las partes, aunque una de las partes ya quiera la mediación, ya sigue adelante el proceso de mediación. Pero aquí lo que da a entender el TREBEP es que en cuanto al arbitraje tiene que haber acuerdo de ambas partes, no solo de una parte. Por tanto, iniciar el proceso de arbitraje parece más complicado que el de mediación. Pero la ventaja o no de este procedimiento de arbitraje es que lo que diga el árbitro va a misa. Las partes se comprometen de antemano a aceptar el contenido de la misma. Así que, a diferencia de la mediación, en la que las soluciones podrían ser libremente aceptadas o rechazadas, y así todo quedaba como más difuso, aquí todo queda como más atado y bien atado. Las partes se comprometen, una vez iniciado el procedimiento de arbitraje, a acatar lo que diga el árbitro. Esas son las diferencias entre mediación y arbitraje. Y ambos son procedimientos de solución extrajudicial de conflictos o sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos, por decirlo perfectamente. Bien, seguimos. 45.4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrá la misma eficacia jurídica y tramitación de los pactos y acuerdos regulados en el presente estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuviesen la legitimación que les permita acordar en el ámbito del conflicto un pacto o acuerdo conforme a lo previsto en este estatuto. Así que lo que salga de la mediación o el arbitraje es igual a un pacto y acuerdo. Misma eficacia jurídica y tramitación que los pactos y acuerdos que ya conocemos. Por mucho conflicto que haya habido atrás, lo que salga de ahí, misma eficacia jurídica y tramitación. ¿Vale? Siempre que aquellos que hubieran adoptado esos acuerdos o suscrito el compromiso arbitral, es decir, quienes hubiesen adoptado esas resoluciones de mediación y arbitraje, tuviesen la legitimación que les permita acordar un pacto y acuerdo. Siempre que estén legitimados, podríamos decir. Así que este párrafo indica que si se llega a un acuerdo mediante mediación o arbitraje, dicho acuerdo tendrá el mismo valor legal que los pactos y acuerdos del TREBEP, que vimos en el 38. Sin embargo, para que este acuerdo sea válido, las personas o partes que lo adoptan deben tener la legitimación necesaria. Es decir, deben estar autorizadas o tener la capacidad legal para hacer acuerdos en relación con el conflicto específico. Bien, y segundo párrafo, estos acuerdos serán susceptibles de impugnación. Específicamente, cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión o que ésta contradiga la legalidad vigente. Así que
estos acuerdos de resolución extrajudicial de conflictos, ya sea mediación o arbitraje, se pueden impugnar. Son susceptibles de impugnación. Y específicamente contra la resolución arbitral, cabrá recurso, se podrá impugnar. ¿En qué casos? Pues si no se han seguido los requisitos y formalidades del procedimiento, o cuando la resolución habla de otra cosa, es decir, cuando la resolución versa sobre puntos no sometidos a su decisión, o si la decisión del árbitro contradice la legalidad vigente. Así que este párrafo explica que se puede recurrir, apelar o impugnar una resolución arbitral si durante el proceso de arbitraje no se siguen las reglas y procedimientos establecidos, si la resolución aborda temas que no se le pidieron resolver o si la decisión final contradice la ley vigente. Bien, y por último, 45.5, la utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales representativas. Así que todo esto se determinará reglamentariamente, importante, y más importante, previo acuerdo con las organizaciones sindicales. Así que, previamente al establecimiento de estos sistemas, pues se deben negociar con las organizaciones sindicales y llegar a un acuerdo. Así que sin más, queda analizado este artículo 45 de solución extrajudicial de conflictos colectivos, una posibilidad por parte de las administraciones públicas y organizaciones sindicales en cuanto a esos conflictos que se derivan de la negociación, aplicación e interpretación de pactos y acuerdos. Y hay dos posibilidades, la mediación o el arbitraje. Ya sabemos las diferencias que hay entre ambas, muy importantes y muy preguntables, y también muy importante que el acuerdo logrado tras estos procedimientos extrajudiciales pues tienen la misma eficacia jurídica y tramitación que los pactos y acuerdos. Y que estos acuerdos también, adoptados tras la mediación y arbitraje, son susceptibles de impugnación. Y que la utilización de estos sistemas se deben implantar previo acuerdo con las organizaciones sindicales más representativas, o representativas, mejor dicho. Así que sin más, nosotros nos vemos ya en el próximo vídeo, que será el del artículo número 46. Un saludo.